El día en que Edward Hartwell me llamó tonta delante de toda su familia, algo dentro de mí se endureció para siempre. Me quedé allí de pie, con la mirada baja y las manos entrelazadas delante del delantal, mientras su voz resonaba en la habitación con dureza y descaro. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Recuerdo que pensé que si alguna vez demostraba que se equivocaba, me costaría todo. Lo que aún no sabía era que también me lo daría todo. Me llamo Vivian Ashford y tenía 23 años cuando llegué a Hartwell Manor en una gris mañana de octubre del año 1847. La finca se alzaba entre la niebla como algo medio vivo. Sus muros de piedra eran pálidos y desgastados, y sus altas ventanas observaban el mundo como ojos que no parpadeaban. Me quedé de pie junto a la verja de hierro con un pequeño baúl a mis pies, mi aliento empañando el aire frío, y sentí una extraña certeza apoderarse de mi pecho. Este lugar no parecía un hogar, parecía una fortaleza, un lugar construido para mantener las cosas dentro y a las personas fuera. Había respondido a un anuncio para un puesto de criada después de que Londres me lo hubiera quitado todo. Mi padre llevaba 2 años muerto, consumido lentamente por la enfermedad, y las deudas que dejó se habían tragado lo poco que teníamos. La pequeña casa donde había crecido, los muebles que mi madre había elegido antes de morir, incluso los libros de mi padre habían desaparecido. Lo único que quedaba era lo que él había puesto en mi mente. Thomas Ashford había trabajado en contabilidad durante la mayor parte de su vida. Por la noche, a la luz de las velas. Me enseñó a contar, no porque pensara que una mujer debía saberlo, sino porque yo era todo lo que tenía. Aprendí a sumar y restar antes que a coser. Aprendí a leer libros de contabilidad antes que a hacer reverencias. Cuando murió, aprendí algo más. Nada de eso importaba al mundo. Una mujer con números en la cabeza seguía siendo solo una mujer que necesitaba trabajo. Hartwell Manor iba a ser un nuevo comienzo. Me dije a mí misma que, mientras caminaba por el largo camino de grava, con mis botas crujiendo suavemente y los árboles centenarios alineados a los lados como guardias silenciosos, sería una criada aquí. Fregaría suelos y puliría la plata. Nadie sabría que los números vivían en mis huesos. Blackwood me recibió en la entrada de los sirvientes. Era alta y severa, con el pelo gris peinado hacia atrás con tanta fuerza que le afilaba el rostro. Sus ojos no se perdían nada. «Eres más joven de lo que esperaba», dijo. «Tengo 23 años, señora», respondí, «y trabajo duro». Me estudió durante un momento, luego se dio la vuelta y me llevó dentro. Las dependencias del servicio eran estrechas y oscuras, y olían a jabón y humo de carbón. Me mostraron una pequeña habitación que compartiría con otra criada llamada Lily, una chica tranquila con ojos asustados que apenas hablaba más que en susurros. La casa no era grande. La señora S. Blackwood lo dirigía todo. El señor Graves, el mayordomo, se movía como una sombra. La señora Pond dirigía la cocina. Había lacayos y criadas, y el administrador de la finca, el señor Patrick. Silas Crawford, que se encargaba de todos los negocios del duque. Y luego estaba el propio duque. No conocía a Edward Hartwell durante mi primera semana. La señora Blackwood me dijo que prefería la soledad. Comía solo, trabajaba solo y deambulaba por los pasillos a altas horas de la noche como un espíritu inquieto. Tenía que mantenerme alejada de él. Eso me venía muy bien. La primera grieta apareció el tercer lunes. Estaba ayudando en la cocina cuando llegó un pedido. Mientras descargaban la mercancía del carnicero, mi mente contó sin pedir permiso. Cuando firmaron la factura, supe que había un error. Dudé. No era asunto mío, pero la voz de mi padre resonó en mi cabeza. Los números no mienten. Las personas sí. Hablé. La cocinera se rió de mí al principio. Luego lo comprobó. Tenía razón. La entrega era insuficiente. «¡Qué vista tan aguda!», dijo después. «Pero guárdatelo para ti. Al señor Crawford no le gustan las interferencias». Asentí, pero la semilla ya había germinado. Empecé a fijarme en cosas. Los suministros escaseaban, mientras que los costes seguían siendo elevados. Las reparaciones nunca se realizaban. Los salarios se reducían discretamente. Las cuentas no cuadraban. Aún así, no dije nada.
El día que conocí al duque, él entró en la biblioteca. Yo estaba limpiando el polvo de unas estanterías más altas que ninguna otra que hubiera visto jamás, rodeada de libros que me partían el corazón. No le oí entrar. ¿Qué estás haciendo? Su voz estaba tan cerca que me hizo sobresaltar. Me giré y me encontré frente a un hombre alto, de cabello oscuro y ojos del color de las tormentas invernales. Parecía esculpido en piedra. Estoy limpiando, señor, dije. Estabas leyendo. Yo estaba limpiando el polvo. Algo brilló en sus ojos. Me preguntó mi nombre. Me preguntó dónde había trabajado antes. Cuando le dije que este era mi primer empleo, su boca esbozó algo parecido a una burla. Una criada sin formación en mi biblioteca. Soy minuciosa, dije en voz baja. Me estudió como si estuviera sopesando algo, luego se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Esa noche, Lily me susurró quién era. Edward Hartwell, el duque, un viudo, cambiado desde que murió su esposa. Una semana después, escuché una discusión fuera de la oficina del señor Crawford. El duque exigía ver las cuentas. El señor Crawford hablaba con suavidad, con calma, pero yo percibía miedo en su voz. Esa noche, me quedé despierta sabiendo que algo iba mal. La prueba llegó con una entrega de vino. Conté 18 cajas. El señor Crawford había registrado 12. 6 cajas se habían esfumado. Entonces supe que alguien estaba robando en la finca y que solo un hombre tenía acceso a todo. Días más tarde, el destino intervino. Me asignaron limpiar la biblioteca de nuevo. Esa tarde, el señor Crawford trajo los libros de contabilidad. El duque lo despidió y, para mi sorpresa, se volvió hacia mí. ¿Sabe leer? Sí, Su Excelencia. Entonces mire esto. Dígame lo que ve. Me senté en el escritorio con el corazón latiéndome con fuerza y abrí el primer libro de contabilidad. Pasaron las horas. Empezaron a aparecer patrones. Robos sutiles y cuidadosos ocultos a lo largo de los años. Cuando finalmente hablé, mi voz era firme. Le están robando, señor. Siguió un silencio, luego la aceptación. A la mañana siguiente, el señor Crawford se había ido. El duque me llamó semanas más tarde. Me ofreció un nuevo puesto, no como criada, sino como su secretaria, con un salario más alto y una habitación en la casa principal. Acepté y, sin darme cuenta, crucé una línea que nunca podría volver a cruzar. El día que dejé las dependencias del servicio, la casa pareció cambiar de forma a mi alrededor. Los pasillos parecían más anchos, los techos más altos, el silencio más pesado. Subí mi pequeño baúl por las escaleras yo sola, rechazando cualquier ayuda, con la espalda recta, aunque me temblaban las manos. Ya no era solo una criada, pero aún no era nada más. Existía en un espacio intermedio, y todos en Hartwell Manor lo sentían. Mi nueva habitación era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba a los jardines del este, una cama adecuada, un escritorio y mi propia chimenea. Aquella primera noche me senté en el borde del colchón y me quedé mirando mis manos, sin poder creer que aquello fuera real. Todo lo que me habían enseñado decía que aquello no debería haber sucedido. Las mujeres como yo no ascendían, aguantaban. A la mañana siguiente, me presenté en el estudio del duque a las 9 en punto. Edward Hartwell estaba de pie detrás de su escritorio, con los papeles perfectamente ordenados y una expresión indescifrable. Siéntese, dijo. Me senté. Empezamos con cartas, quejas de inquilinos, contratos de proveedores, solicitudes de reparación que habían sido ignoradas durante años. Él observaba atentamente mientras yo trabajaba, comprobaba cifras y hacía preguntas que nadie le había hecho antes. No dudas, observó. Los números no premian la vacilación, respondí sin pensarlo. Por un momento, algo parecido a una sonrisa se dibujó en su boca. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Trabajábamos codo con codo, a menudo en silencio, a veces en acalorados debates. Él me desafiaba, yo le desafiaba. Poco a poco, la finca comenzó a recuperarse. Se hicieron reparaciones. Se restablecieron los contratos justos, se corrigieron los salarios, la gente se dio cuenta y también la familia. Los susurros me seguían por los pasillos. Las miradas se demoraban. Algunos sirvientes me trataban con un nuevo respeto,
otros con abierto resentimiento. Aprendí a mantener la cabeza gacha y mi trabajo perfecto. La perfección era mi escudo. Edward se daba cuenta de todo. «Llevas esta casa sobre tus hombros», me dijo una noche mientras revisábamos las cuentas a la luz del fuego. «Estoy haciendo mi trabajo», le respondí. «No», dijo en voz baja, «estás haciendo más». Fue por esa época cuando nuestras conversaciones comenzaron a derivar. Al principio no mucho. Un comentario sobre un libro, una pregunta sobre mi infancia. Le hablé de mi padre, de las noches a la luz de las velas y de las columnas de cifras. Él me habló de Oxford, de los sueños abandonados cuando el deber llamó. Una noche me habló de su esposa. Ella se rió cuando le pedí sinceridad, dijo con tono seco. «Ese sonido nunca te abandona». No supe qué decir, así que extendí la mano sobre el escritorio y la posé sobre la suya. Él no la apartó. Después de eso todo cambió. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de cosas no dichas. Su mirada se detenía demasiado tiempo. Mi corazón se aceleraba cuando oía sus pasos. Me decía a mí misma que era gratitud, respeto, nada más. Estaba mintiendo. El invierno llegó temprano. La nieve caía espesa y limpia, convirtiendo Hartwell Manor en algo irreal. Una tarde, me paré junto a la ventana de la biblioteca, viendo cómo el mundo desaparecía bajo el manto blanco. «Pareces alguien que ve la nieve por primera vez», dijo Edward detrás de mí. «Aquí es diferente», respondí. «Todo es diferente cuando dejas de huir», dijo. Me di la vuelta. Sus ojos estaban fijos en mí, intensos y escrutadores. «Vivian», dijo, «no eres hermosa». Las palabras me golpearon con fuerza, pero no me moví. Y sin embargo continuó, «No puedo dejar de verte. No puedo dejar de pensar en ti. Estás en mis pensamientos incluso cuando no estás en la habitación». Se me cortó la respiración. «Esto no es prudente», dije. «Lo sé. Debemos parar». «No puedo. Yo tampoco». El primer beso llegó sin previo aviso. Desesperado y feroz, me asustó por su intensidad. Cuando terminó, supe que nada volvería a ser sencillo. Nos amábamos en secreto. Momentos robados, caricias silenciosas, susurros en habitaciones vacías. Edward cambió. Reía. Sonreía. Vivía, pero los rumores se propagan más rápido que la verdad. La señora Blackwood me advirtió una mañana. El pueblo estaba hablando. La palabra amante me seguía como una sombra. Esa noche se lo conté todo a Edward. Se negó a dejarme marchar. «He vivido según unas reglas que no me han dado nada», dijo. «No te perderé, no te arruinaré», respondí. Tomé mi decisión al amanecer. Hice las maletas antes de que saliera el sol. Estaba atando la última cinta cuando se abrió la puerta. Edward estaba allí, sin aliento, con los ojos desorbitados. «Me casaré contigo», dijo. Me reí entre lágrimas. «Es imposible. Yo soy el duque. Yo decido lo que es posible». Se arrodilló y me ofreció el anillo de su madre. Le dije que sí. El mundo estalló. Nuestro matrimonio sorprendió a todos. La sociedad nos dio la espalda. Dejaron de llegar invitaciones. Se susurraban nuestros nombres con desprecio. Pero nos mantuvimos unidos. El amor no era suave, era trabajo. Era una elección. Era mantenerse firme cuando el mundo te empujaba hacia atrás. Pasaron los años. Construimos escuelas, refugios, vidas. Dábamos lo que podíamos. Y cuando la esperanza parecía haberse ido, regresó. Quedé embarazada a los 38 años. El miedo ensombrecía cada alegría. El parto casi me mata. Edward me tomó de la mano y rezó. Su hija sobrevivió. Esperanza. Creció fuerte y brillante. Sanó heridas que habíamos olvidado. La sociedad se suavizó. El tiempo atenuó las lenguas afiladas. Y una noche, mientras Edward observaba dormir a nuestra hija, susurró. «Al fin y al cabo, contaste bien». Sonreí. Pero la vida tenía una lección más que enseñarnos. Hope cambió el rumbo de nuestras vidas de una forma que nunca hubiera imaginado. Desde el momento en que la sostuve pequeña y cálida contra mi pecho, el mundo pareció reorganizarse en torno a su existencia. No era solo una niña, era una prueba.
La prueba de que el amor podía sobrevivir al escándalo, de que la alegría podía seguir a la pérdida, de que algo hermoso podía crecer en un suelo que el mundo había declarado estéril. Edward se convirtió en alguien nuevo con ella en sus brazos. La fría distancia que antes lo definía desapareció. Le cantaba por las tardes con una voz quebrada y desafinada. Caminaba por los pasillos por la noche con ella, apoyada en su hombro, susurrándole promesas que solo ella podía oír. Lo observaba y me enamoraba de nuevo. La maternidad no fue fácil para mí. Era mayor que la mayoría de las mujeres cuando di a luz, y mi cuerpo me lo recordaba a menudo. Había días en los que me sentía débil y asustada, días en los que me preguntaba si le había pedido demasiado al destino. Pero cada vez que me invadía la duda, la esperanza me cogía de la mano y recordaba por qué luchaba. La sociedad no cambió de la noche a la mañana. Algunas puertas permanecieron cerradas. Algunas sonrisas siguieron siendo forzadas. Había mujeres que hablaban con Edward con calidez y apenas me prestaban atención a mí, que estaba a su lado. Había hombres que elogiaban su gestión de la finca mientras fingían que yo no existía. Aprendí a soportarlo con tranquila dignidad. Edward nunca fingió que no le dolía. Un día, dijo una vez, mientras veía pasar un carruaje sin detenerse, olvidarán lo que odiaban y solo recordarán lo que construimos. Yo le creí. La finca prosperó. Con cuentas honestas y una planificación cuidadosa, Hartwell Manor volvió a ser próspera. Los inquilinos vivían en casas reparadas y cálidas. Los salarios eran justos. El pueblo creció. La gente tenía trabajo. Los niños tenían comida. La escuela se convirtió en mi mayor orgullo. Me ponía delante de filas de niños con pizarras y tizas, enseñándoles el lenguaje que mi padre me había transmitido. Números, letras, la verdad escrita con claridad para que nadie pudiera robársela. No tenéis que temer a los números, les decía, solo son honestos. Algunas de las niñas se quedaban después de las clases, con los ojos brillantes por el ansia de aprender más. Me veía a mí misma en ellas. Me aseguré de que aprendieran. El hogar de las mujeres también creció. Las mujeres llegaban destrozadas y asustadas. Algunas con hijos, otras solas. Les dimos seguridad y habilidades. Muchas se marcharon más erguidas que cuando llegaron. Los críticos lo llamaban caridad tonta. Yo lo llamaba justicia. Los años pasaron tranquilamente después de eso. La alegría y la tristeza se movían por nuestras vidas como las estaciones se movían por la tierra. Hope creció rápido. Aprendió a leer pronto. Su lugar favorito era la biblioteca. Lo contaba todo. Pasos, libros, pájaros en el césped. Tiene tu mente, dijo Edward con orgullo. Y tu terquedad, respondí. Cuando Hope tenía 7 años, asistimos a nuestra primera gran reunión en años. Edward insistió en que era el momento adecuado para ella. Dijo que no debía crecer pensando que el mundo solo era rechazo. El salón de baile era luminoso y ruidoso, y estaba lleno de gente que en su día nos había dado la espalda. Algunos nos saludaron con calidez, otros con cautela. Yo llevaba la cabeza bien alta. El brazo de Edward era firme bajo mi mano. Hope los cautivó a todos sin esfuerzo. «Es extraordinaria», dijo una mujer. «Es querida», respondí. Esa noche algo cambió. Llegaron invitaciones. Las conversaciones se suavizaron. El pasado no desapareció, pero aflojó su control. Entonces aprendí que el tiempo no borra las heridas. Simplemente enseña a la gente a convivir con ellas. Edward envejecía con elegancia. Su cabello tenía mechas plateadas. Las arrugas se asentaron alrededor de sus ojos. Seguía siendo fuerte. Seguía siendo perspicaz. Seguía siendo el hombre que escuchaba cuando yo hablaba y confiaba en lo que yo veía. Una tarde, años más tarde, nos sentamos junto al fuego mientras Hope practicaba piano en la planta baja. Edward me miró durante un largo momento. «Me salvaste la vida», dijo. «No», respondí. «Tú la elegiste». Sonrió. Poco después nos enfrentamos a otra pérdida. La señora Blackwood falleció tranquilamente mientras dormía. La casa la lloró profundamente. Había gobernado Hartwell Manor con disciplina y cuidado. Me paré frente a su tumba y le susurré mi agradecimiento. Sin ella, nada de esto habría sido posible.
A medida que Hope se convertía en una joven, se dio cuenta de nuestra historia. Los niños siempre lo hacen. ¿Por qué la gente los odiaba? Preguntó una noche. No nos odiaban, le dije con delicadeza. Temían lo que no entendían. Y a ti no te importaba. Me importaba, admití, pero me importaba más ser honesta. Ella lo pensó durante mucho tiempo. Años más tarde, me lo agradecería. Cuando Hope se fue a la universidad, la casa se quedó demasiado silenciosa. Edward y yo paseábamos juntos por los jardines por las tardes. Hablábamos de todo y de nada. Discutíamos sobre números y nos reíamos de viejos errores. El amor no se desvaneció. Se hizo más profundo. Un otoño, mientras las hojas caían densas y rojas, Edward enfermó. No fue repentino, pero era grave. Me sentaba junto a su cama todas las noches. Le cogía la mano y contaba sus respiraciones, como mi padre contaba antes las cifras a la luz de las velas. No puedes salir de esto contando, bromeaba débilmente. Puedo intentarlo, le decía entre lágrimas. Se recuperó lentamente. La vida nos recordó una vez más que nada es permanente, ni el poder, ni la fuerza, ni el tiempo. Cuando Hope regresó a casa con la noticia de su compromiso, Edward lloró abiertamente. El hombre que una vez temió que el amor lo destruyera, ahora confiaba en él lo suficiente como para dejar ir a su hija. Nuestra casa se llenó de risas nuevamente. Otra boda, otro comienzo. Ahora me siento en el mismo estudio donde todo comenzó. Los libros de contabilidad descansan ordenadamente en los estantes. El fuego arde lentamente. Edward Lee cerca. Las risas de Ops llegan desde otra habitación. A menudo pienso en la chica que se paró frente a las puertas de hierro con un pequeño baúl y nada más. Pensaba que su vida estaba terminando. No sabía que estaba comenzando. Una vez me llamaron tonta, una sirvienta que no sabía contar. Pero contaba entonces y cuento ahora. Cuento el amor dado y devuelto. Las vidas cambiadas. La verdad defendida. Una familia construida a partir del coraje en lugar del miedo. Los números cuentan la historia con claridad. Nunca fui tonta. Simplemente fui lo suficientemente valiente como para mirar.